Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta es la historia de esta semana. Amy Archer Gilligan nació en Milton, Connecticut, en octubre de 1868, como Amy E. Dogan. Era la octava de 10 hijos del matrimonio de James Dogan y Mary Kennedy. De sus primeros años no se sabe mucho. Es más, encontré fuentes que señalaban su fecha de nacimiento como 1873. De lo poco que se sabe es que atendió a la Escuela Normal de New Britain alrededor de 1890. Se cree que algunos miembros de su familia sufrían de algunas enfermedades mentales. Por ejemplo, su hermano fue institucionalizado en un centro psiquiátrico ya que se quedaba observando su reflejo en el espejo por horas. Y su hermana quedó paralizada después de haber saltado desde el techo de su casa. Algunas fuentes señalan que Amy recibió entrenamiento como enfermera en el hospital de Bellevue en Manhattan, pero no existen pruebas que corroboren este hecho. En 1897, Amy se casó con James Archer, y a finales de ese mismo año, en diciembre, nació su hija, Mary J. Archer. En 1901, los Archer fueron contratados por la familia de John Seymour para cuidar del anciano viudo, instalándose en su hogar, en Newington, Connecticut. 3 años después, en 1904, Seymour falleció, pero su familia convirtió el hogar en una casa para huéspedes o pensión para adultos mayores. A los Archer se les permitió quedarse, y a pesar de no contar con un entrenamiento o las calificaciones requeridas, se convirtieron en los encargados de brindar los cuidados necesarios a sus huéspedes, quienes quedaron gratamente impresionados con sus cuidados y cariños brindados. Así fue como inició el negocio. Los Archer cobraban entre $7 a $25 a la semana, o una tarifa fija de $1,000 por adelantado, una suma bastante grande. Esto a cambio de una habitación en el hogar y recibir los cuidados de la hermana Amy, como era conocida, por el resto de sus vidas. Amy y su esposo pagaban una renta a los Seymour, dueños de la casa, la cual habían nombrado como Sister Amy's Nursing Home for the Elderly, o Asilo de Ancianos de la hermana Amy. En 1907, la familia Seymour decidió vender la casa, por lo que Amy, con su esposo
e hija se mudaron al poblado de Windsor, en el mismo estado, donde, usando sus ahorros, compraron su propia residencia. Esta fue rápidamente convertida en su nuevo negocio, la Casa Archer para los adultos mayores. Pero una vez instalados en este nuevo lugar, las cosas no salieron tan bien. Algunos de sus pacientes saludables comenzaron a morir sin ninguna razón, más que, posiblemente, por su edad avanzada. Y 3 años después, en 1910, James Archer murió de causas naturales. La causa oficial de muerte fue enfermedad de Bright, un término usado en esa época para nombrar de forma genérica las patologías del hígado. Amy, su ahora viuda, había comprado un seguro de vida a nombre de su esposo pocas semanas antes de su muerte, con lo que pudo continuar operando el negocio por un tiempo. Después del fallecimiento de James, las muertes de huéspedes en la casa Archer continuaron sucediendo en una tasa casi predecible. Pero el forense del condado, un viejo amigo del difunto James y Amy, determinó que las muertes eran por causas naturales debido a la edad. En 1913, Amy se casó con el que sería su segundo esposo, Michael W. Gilligan, un hombre viudo con 4 hijos adultos. Gilligan era considerado adinerado. Además, había mostrado interés en invertir en el negocio de Amy. Sin embargo, solo 3 meses después de haberse casado, en febrero de 1914, Michael murió. La causa oficial de muerte fue ataque bilioso agudo, es decir, una indigestión severa. Pero, para la buena fortuna de Amy, antes de morir, su esposo escribió el testamento, donde le dejó todas sus propiedades a ella y nada a ninguno de los hijos de su primer matrimonio. Fueron muchos los huéspedes que estuvieron bajo el cuidado de Amy. Franklin R. Andrews se encontraba entre ellos. Él aparentaba contar con una muy buena salud para su edad. La mañana del 29 de mayo de 1914, Andrews se encontraba realizando trabajos de jardinería en la casa, cuando de repente colapsó. Su salud se deterioró rápidamente y en tan solo un día él falleció. La causa oficial de muerte fue una úlcera gástrica. Todas sus pertenencias, incluidos documentos, pasaron a manos de su hermana, Nellie Pierce, quien, al revisarlos, encontró notas que indicaban que Amy le pedía dinero a su difunto hermano. La hermana Amy era vista como una mujer que brindaba muchos cuidados a sus huéspedes. Además, era conocida por la elaboración de tónicos nutritivos y preparar alimentos sanos en su hogar. Era considerada como un pilar de la comunidad local. Asistía a misa todos los domingos y hacía generosas donaciones a esa institución. Pero llegó un momento en que esa imagen comenzó a cambiar. Esto sucedió cuando los familiares de aquellos que fallecieron bajo su cuidado comenzaron a notar un cierto patrón.
las muertes de huéspedes continuaron sucediendo. Los hijos, hermanos, familia de los fallecidos descubrieron que ellos habían desembolsado grandes cantidades de dinero para la hermana Amy. Pierce, hermana de Andrews, llevó el caso con el fiscal de distrito, pero fue ignorada. Debido a esto, contó su historia al periódico The Hartford Courant, donde fue publicado el artículo Murder Factory, fábrica de asesinatos. Esto trajo finalmente la atención necesaria de las autoridades, quienes rápidamente descubrieron que eran más de 40 pacientes los que habían proporcionado dinero a Amy y fallecido poco tiempo después. Como parte de la investigación, la policía entró al hogar de cuidado, donde encontraron botellas de arsénico en la despensa de Amy. Al cuestionar a empleados de farmacias locales, estos confirmaron que la mujer había estado comprando grandes cantidades de esa sustancia. Ella declaró que había usado el veneno para matar ratas y chinches dentro de la casa. Los investigadores en el caso no creyeron esta historia, por lo que decidieron exhumar los cuerpos de varios de los pacientes y descubrieron grandes cantidades de arsénico en los restos, incluidos el de su difunto esposo Michael Gilligan. También en la investigación se descubrió que el testamento de este último había sido falsificado. Fue escrito con la letra de la misma Amy. También, durante este proceso, la policía del estado de Connecticut había contratado a una investigadora privada, Soda Bennett, para hacerse pasar como residente de la casa de cuidados. Ella se encargó de recopilar evidencia y fue así como se descubrió que la hermana Amy había embaucado a muchos de sus huéspedes. Amy Archer Gilligan fue arrestada y llevada a juicio. Se determinó que el número de muertes sucedidas en la casa de la hermana Amy habían aumentado drásticamente con el tiempo. Entre 1907 y 1910 murieron 12 personas bajo sus cuidados. Pero entre 1911 y 16 fueron 48 las personas que fallecieron. Ella fue acusada por el asesinato de 5 personas. Pero, gracias a su abogado, 4 de estos cargos fueron abandonados. La hermana Amy fue acusada solo del homicidio de Franklin Andrews. El 18 de junio de 1917 fue declarada culpable y sentenciada a la pena de muerte. Sin embargo, Archer Gilligan presentó una apelación, y gracias a un tecnicismo, la apelación fue aceptada. Ella ganó el derecho a un segundo juicio en 1919. En esta ocasión, Amy se declaró culpable por razón de locura, demencia. Aún así, ella fue encontrada culpable del homicidio en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. En 1924, después de algunas evaluaciones, Archer Gilligan fue declarada temporalmente demente y llevada al hospital psiquiátrico en Middletown, Connecticut, donde permaneció hasta 1962, cuando murió de causas naturales. Su caso se volvió muy popular
y sirvió de inspiración para múltiples historias. Entre ellas, se incluye una obra teatral y después la película Arsenic and Old Lace. También se cree que la suya fue la primer casa de asistencia de no beneficencia en los Estados Unidos. Amy Archer Gilligan fue una asesina serial que mataba por beneficio económico. Se aseguraba que sus próximas víctimas cambiaran su testamento o dejaran fuertes sumas de dinero a su nombre antes de cometer los crímenes. En los casos donde no lo lograba, como con su segundo esposo, falsificaba los testamentos, quedando ella como única beneficiaria. Todos sus asesinatos fueron cometidos por envenenamiento. Usó arsénico en la mayoría de los casos o estricnina, los cuales en algunas ocasiones fueron comprados por encargo de Amy por las mismas víctimas. Cuando los residentes fallecían, ella se encargaba que rápidamente los cuerpos fueran sacados del hogar y enterrados o embalsamados lo más rápido posible. De acuerdo a ella, para no molestar o incomodar a los demás residentes. Después del fallecimiento, Amy enviaba flores a los familiares de sus víctimas y en algunos casos incluso pagaba por todos los gastos funerarios. Sus víctimas eran aquellos adinerados que pagaban por adelantado su estadía en la casa. Hay quienes creen que ella fue responsable del asesinato de más de 60 personas, incluidos sus 2 esposos. Ahora, como siempre, existen 2 versiones de la historia. Hay quienes a la fecha aseguran que Amy Archer Gilligan era inocente. Las supuestas pruebas presentadas en su contra eran circunstanciales. El hecho que ella comprara arsénico fácilmente habría podido ser en realidad para ser usado contra las ratas. La segunda evidencia, los rastros de la misma sustancia encontrados en los cuerpos exhumados de las supuestas víctimas, no pueden confirmar que ella era culpable. Se sabe que en esa época, desde la Guerra Civil y hasta la década de 1910, el arsénico era una sustancia usada muy frecuentemente en el proceso de embalsamamiento. Es más, hay quienes dicen que hoy en día se han detectado niveles de arsénico en los cementerios viejos. Con esto quiero decir, las pruebas presentadas en su contra no son contundentes ni comprueban, sin lugar a dudas, que ella haya sido la culpable de los crímenes que la acusaron. Antes de terminar con el episodio de esta semana, quiero contarles rápidamente sobre otro de los libros que leí, La cara norte del corazón, de la escritora española Dolores Redondo. Esta obra, publicada en el 2019, sirve como precuela de la trilogía del Baztán, de la cual ya les hablé, y nos lleva al pasado, cuando la inspectora Amaya Salazar, de 25 años de edad, se encontraba en los Estados Unidos realizando un curso en la academia del FBI. Es en esa etapa cuando su vida se cruza con la del inspector Aloysius Dupree. El curso consiste en analizar las pruebas del caso de un asesino en serie, quien comete sus crímenes siempre que hay algún desastre natural.
La historia sucede en el 2005, año en que el huracán Katrina azotó la ciudad de Nueva Orleans, por lo que el grupo de investigadores del FBI, junto con Amaya, se dirigen a la ciudad antes que la desgracia azote, tratando de prevenir un asesinato más. De nueva cuenta, como en la trilogía, la autora nos lleva en saltos del tiempo entre los hechos que suceden en el presente en Estados Unidos y el pasado, el triste pasado de Amaya en España y las desventuras que tuvo que sufrir. Recomiendo que lean este libro solo si ya leyeron las otras 3 partes, es decir, no inicien con este, ya que en la trama se mencionan algunos hechos que sirven como giros de tuerca en las obras anteriores. Y, como en las otras ocasiones, siento que el personaje de Dupree podía haber tenido más desarrollo. Además, siento que quedaron algunas tramas que no fueron cerradas en ninguno de los 4 libros, lo que me deja la esperanza que posiblemente pudiera haber una 4ª parte en esta historia. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.